¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en pleno agosto y han venido aquí a refugiarse del calor, aunque no ha sido para tanto esta semana. Gerardo Pescador, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal está llevando el verano? Pues bien, con mucho calor, ¿no? Y con cambios así tan bruscos, pero muy bien, aunque ha venido con retraso por la zona nuestra de Tierra de Campos. Pero ya está el trigo en las paneras, la gente estamos contentos, también los agricultores. ¿Hay agua este año? Hay agua este año, el verano promete ser largo, por lo visto, o sea que lo tenemos todo, muy bien. Pues bienvenida también, Petra García, a la tertulia de la 8. ¿Cómo está? Pues buenas noches. Virgencita, que me quede como estoy, muy bien. Pues estupenda la vemos, ¿no, Petra? Bien, bien. Carlos Hugo, muy buenas noches. A usted, compañero, casi no le pregunto porque estamos aquí viviendo el agosto en la redacción. Un ratillo, así que hay que hacer el decálogo, ¿no?, de cómo sobrevivir en agosto en la oficina. Efectivamente, pero por lo demás, oye, perfecto. Así que sea, como dice Petra, que no se complique el verano así, efectivamente. Y ya está. Que sea ligero. Eso es. Pues vamos a ver algunos de los temas que vamos a tratar esta noche en nuestro sumario, como siempre. Siguen en pie de guerra en la montaña palentina para conseguir normalizar las guardias médicas. Los vecinos siguen movilizándose y la Junta, por su parte, intenta dar una solución a esta compleja situación sanitaria. No tienen el por qué estén tan lejos de la capital estar desabastecidos. Pienso yo que dejen uno, por lo menos una persona de guardia para poder saber alguna emergencia. Que hay personas mayores, hay niños, hay mucha gente que no puede conducir. Según está la economía y según está todo, se puede lograr, pues lo lograrán, pero es difícil. Pues hombre, debería llegarse sobre todo por la despoblación que hay en los pueblos, porque si no ayudan, pues la cosa va mal. Los trabajadores dependientes del Ayuntamiento de Palencia volverán a la jornada laboral de las 35 horas semanales. También van a recuperar el 100% del salario desde el primer día en caso de incapacidad temporal, así como las aportaciones al plan de pensiones mixto. Todo gracias al acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno, los partidos de la oposición y los sindicatos. Imagino que el sueldo se lo han congelado como a todos los españoles. Es razonable que sí, lógico, pero pienso que a más horas, pues un poquito más de sueldo también. Claro, si está estipulado los presupuestos que hay que incrementar un 1 o un 2% el salario, la jornada que tenían 35 se lo aumentaron, tampoco aumentaron el salario. La localidad palentina de Dueñas y la vallisoletana de Valoria la Buena han presentado una candidatura conjunta a las Edades del Hombre. Se trata de la primera propuesta interprovincial para acoger esta muestra, una idea que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos en ambos municipios y que ha recibido el respaldo de la Junta. Y es para atraer a turismo, para que vengan a visitarlo y, bueno, pues en principio sí. Hombre, si que se quedara todo en Palencia o provincia, pues el turismo vendría más aquí que a Valladolid. Pero bueno, también es una ciudad castellana y si hay que compartir, se comparte. Bueno, pues hablaremos de esa candidatura para acoger de nuevo parte de la provincia palentina a las Edades del Hombre, pero comenzamos, como les decíamos, con la actualidad de la sanidad palentina. Está siendo un largo verano en esa materia para los vecinos del norte, sin guardias médicas, siguen en pie de guerra. Esta mañana mismo han tenido una reunión las plataformas que les engloban, los alcaldes de la zona y el delegado de la Junta para intentar llegar a una solución, pero de momento las cosas siguen así. Vamos a verlo. La supresión de las guardias médicas en Barruelo de Santullán, motivada por la falta de facultativos en el centro de salud de Aguilar de Campo, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esto era una bomba de relojería programada y ha estallado. ¿Con lo de Barruelo? Bueno, ha sido lo de Barruelo. Podía haber sido cualquier otra cosa, pero ha estallado y no podemos seguir así. 25 alcaldes del área de salud de Aguilar de Campo se han unido para revertir esta situación. Esta es una batalla conjunta de todos los alcaldes de la zona norte, al margen de su color político, porque la sanidad en las zonas periféricas y por lo menos la sanidad en la montaña palentina sea la adecuada, se cubra en su totalidad. Desde la Junta de Castilla y León cogen el guante. Aplicar qué incentivos damos para que estas plazas sean más atractivas. Y eso ya se está estudiando. Lo mismo que cómo paliar ese problema estructural de falta de médicos de familia y de pediatras. Sin embargo, desde el sindicato Simecal denuncian la falta de atención en pueblos como Salinas de Pisuerga, donde no pasan consulta desde hace un mes. Pues llevan un mes sin médico.
sin que aquí venga el médico. Las dos plataformas anuncian que seguirán movilizándose. Queremos que vuelvan las guardias a Barruelo y que no nos las quiten. De estas reuniones pues aprendemos que el problema no es solo de Barruelo, que es un problema más general. El sábado pasarán la noche en el consultorio médico de Barruelo como medida de protesta. Bueno, pues ya lo escuchaban, en algunas localidades llevan un mes sin consulta médica, en otras no tienen guardias por la tarde, todo ello porque faltan facultativos, porque hay médicos que no quieren desplazarse a tener una plaza en el medio rural con las mismas condiciones, Gerardo, que el resto de médicos que pasan consulta en la ciudad. Como habitante usted del medio rural, aunque imagino que de momento no ha afectado por esta situación, ¿cómo ve la solución y cómo ve que se está abordando este problema? Pues hombre, yo creo que falta una cantidad de respeto hacia el medio rural y en este sentido mucho más enorme. Es decir, que nos puedan decir que no encuentran un médico que se quiera desplazar, que sea difícil. Este tema se sabe de antemano. Se sabe que los veranos, por aquello de que encima de aumentar la población en los pueblos, afortunadamente, la gente coge vacaciones, todo este tipo de servicios, eso estoy seguro que durante el año tiene que quedar resuelto para saber qué es lo que se va a hacer. Aquí no se hace. Ha estallado el problema en Barruelo, en la zona norte, porque efectivamente la zona norte ya está harta de este tipo de situaciones. Se planteaba siempre muchas veces estos pueblos donde igual es difícil, pero la obligación de la administración es poner esos servicios, porque si no, de nada nos sirve que haya veces que se nos dice desde esa misma administración que nuestro futuro está basado en el turismo, que nuestro futuro está en que venga gente a vivir a los pueblos. Pero oiga, ¿cómo van a vivir pueblos o vamos a tener niños si realmente no hay servicios ni médicos? Porque este problema va a existir y existe también con la enseñanza, con la educación. Quiero decir que no es esto solo. Pero el tema que hace la Junta de Castilla y León, que tiene la responsabilidad porque tiene las competencias, es no poner las cosas en su sitio, es marear la perdiz. Lo están diciendo los propios vecinos. Las soluciones que se dan son casi de otro tiempo. Decían ayer o antes de ayer que esa solución que habían puesto de una ambulancia para llevar a los que se enfermen en Brañosera, en Barruelo, para llevarles a Aguilar. Pero claro, y decían los vecinos, pónganos un médico aquí y nos evitamos tener que poner una ambulancia. Hoy una reunión del señor que yo, mira, lo siento, pero le voy a llamar comisario político, porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, pero se queda tan pancho. Y es como una especie de decir, estamos estudiándolo, estamos intentando ponerlo todo, que es que lo tienen que hacer, que es que este señor cuando va hoy a Barruelo a reunirse, pues no lleva ningún tipo de decisión hecha, con lo cual que vaya al consejero, que vaya alguien en el que pueda dar una solución, pero no aguantar este planteamiento. A mí me parece bochornoso que encima estemos en esta situación, porque cualquiera de los que viene a la zona norte, y además que es una zona privilegiada y que en el plano turístico tiene una capacidad grande, si no tenemos estos servicios, hacemos reír. Esta es mi opinión en este sentido, ¿no? Petra. Hombre, el problema de fondo no tengo criterio porque no le conozco. El tema laboral de fondo. Lo que sí que analizo es la falta de previsión. ¿Cómo es posible que estemos atufados de hablar de fiestas, de turismo, edades del hombre, promoción de la zona norte, y precisamente en esta época donde todos los pueblos se llenan, es un mes, es una falta de previsión que, al margen de los temas laborales que yo respeto, y los profesionales y las oposiciones y los cambios que hay, que no se contempla si la mujer vive aquí, el marido al otro lado y uno va para otro, creo que hay una falta de previsión y alguien que organice
y se evite este espectáculo, porque si en el mes de agosto, cuando los pueblos tienen vida, el convenio con el Tres Mares de Reynosa, eso son pura gestión de gente que no ha hecho los deberes a tiempo. Y la imagen que estamos dando, el perjuicio que estamos ocasionando a toda esa venta que haces del turismo de la montaña palentina, es para que nos lo hagamos ver, ¿eh? A mí me preocupa, porque yo estoy viendo un nivel de fiestas y de fastos que ahí no hay tope, pero mucho cuidado. Yo en el tema de educación no me gustaría tocarlo, no me viene a cuento ahora, porque además ahí yo ya discrepo en que el aislar a los niños sea positivo o no, pero en el tema de atención sanitaria en verano creo que hay una falta de previsión de quien gestiona esto. Carlos Hugo, ¿cómo lo ve? Yo lo veo difícil, porque me da que el problema de fondo, que es que, como dice el delegado, ¿no?, que es que no hay médicos, es decir, no hay gente que quiera venir ahora en agosto. Sí, yo creo que tiene algo de trampa, es decir, hay médicos de sobra, lo que no hay es plaza y no ponemos los medios suficientes para que esos médicos lleguen al medio rural. Creo que ese es el problema. Sí. Pero claro, eso no se soluciona en 15 días, es decir, o en un mes como llevan los vecinos de Barruelo. Claro. Yo creo que cuando estalló el problema, y lo hablamos en esta tertulia, yo dije algo que cada vez estoy más convencido, y es que debajo de todo lo que subyace es un problema de ordenación del territorio y cómo se reparten los servicios en el medio rural. Está como está ahora, claro, en el momento en el que hay un poco de tensión, pues enseguida se ven las costuras, y se han visto en Barruelo ahora. Se están viendo en Fromisa también, donde hoy mismo un vecino nos llamaba al periódico y nos decía que lleva 12 días sin médico y que no sabe qué hacer, que él creía, o se ha juntado en este caso también la huelga de médicos de atención primaria, que por lo que sea él le ha tocado de lleno, y dice, claro, es que yo llevo aquí 12 días, no puedo ir al médico, no tengo a nadie que me lleve de un sitio, y yo entiendo las reivindicaciones de los médicos, y entiendo a la administración, y entiendo todo, dice, pero yo estoy sin médico, y yo lo que quiero es tener un médico. Es decir, al final creo que el problema es muy complejo y que no caben soluciones cortoplacistas como la que ha hecho la Junta, de decir, bueno, pues os pongo una ambulancia ahora y todos los que vivan en los pueblos de alrededor de la zona de Aguilar os llevo gratis. Pues no, es decir, habrá que sentarse, habrá que trabajar a ver cómo se refuerza los servicios médicos en esa zona, pero igual que con los servicios médicos, con la educación, con el transporte, con todo, porque yo insisto, creo que debajo hay un problema de ordenación del territorio, y hasta que no se sienten y hay un acuerdo de todos los partidos políticos y se implique además a los ciudadanos y a la gente que vive en el pueblo, yo no veo solución, porque hoy será sanidad, pero seguramente mañana saldrá por otro sitio. Es decir, enseguida se ven las costuras de este sistema en el que estamos, en el que cada vez hay más distancia entre el pueblo y la ciudad, entre las ciudades pequeñas y las ciudades grandes. Yo no veo solución. Ojalá la presión sirva de algo, y ojalá, como ya ha hecho el consejero en otras ocasiones, rectifique, como pasó con la segunda ambulancia aquí en la capital, que al final dijo que no, y luego fue que sí. Y ojalá rectifique y consigan por lo menos que este verano tengan un médico. Pero bueno, se irá la gente, se irán los turistas, se irán los veraneantes, y qué pasa en septiembre o en octubre o en noviembre. Y cómo se hablará de ello, ¿no? Pero es que hablamos de esto, parece como que no nos importamos a nosotros mismos, es decir, no nos queremos demasiado, ¿no? Porque el tema está en que somos ciudadanos exactamente igual, y quien tiene la responsabilidad, que es la administración, de poner este tipo de técnicos, lo tiene que hacer. No vale con medias tintas, o el problema es gordo, o no encuentro médico. Esto lo saben ustedes de otros años, ¿eh? Y una de las cosas, y siempre hemos dicho, porque si no, ¿de qué sirve tanto foro, tanto generar hasta comisiones de la despoblación? Estamos viendo a la presidenta de la Diputación ir ya a foros determinados, hasta internacionales, donde decir tenemos un problema. ¿De qué nos sirve si estamos abandonados en este tipo de servicios? No pongamos quien hace inversiones y resulta de que no tiene acceso ni a Internet, o su banda de Internet no le llega al negocio. Esto lo sabemos.
Entonces, por favor, que no metan a nadie, que no embauquen a nadie, es decir, posiblemente quien viva en estas condiciones y en estos pueblos va a tener estos problemas. O, lo que hemos también hablado alguna vez en esta tertulia, hacer una discriminación positiva a estos ciudadanos que vivimos en los pueblos, para que además de quedarnos, entendamos que el resto de la población de compatriotas españoles hacen ver que dices, joder, vivís en unas condiciones determinadas, pero sois necesarios a la hora de ubicarlo. Porque si invertimos un dineral enorme, que dice Petra, y es verdad, en patrimonio, y resulta de que allí no hay nadie, pues lo estamos haciendo mal, ¿eh? Que nos dejen de estas comedias, es decir, ¿qué solución? Pero qué solución de inmediato, búsquenla, faciliten a esos médicos no solo un sueldo superior para ser atractivo de poder ir allí a trabajar, sino incluso lo que han tenido toda la vida en los pueblos determinados, casa, espacio físico para poder vivir, donde se les pueda decir, no solo les invitamos a venir, sino que verá usted que van a estar contentos aquí. No estas cosas. Y decirle también a la Diputación, ¿cómo no? Porque esto es una competencia de la Consejería de Sanidad, sí, de Valladolid, sí, pero hombre, la Diputación tiene que estar moviendo algo porque en definitiva es la representación de los municipios. Quiero decir que aquí, esto de uno de los días he oído decir a la portavoz de la Junta, es decir, a Milagros Marcos, que el problema del médico y de estos médicos que tenemos que lo solucione el gobierno central. Se ha deslizado de decirlo y se ha quedado tan pancha. Oiga, por favor, este tipo de responsabilidades, quien las tiene que actuar en consecuencia, porque es grave, quiero decir, es grave la población, ya lo sabemos, hay niños, gente mayor, gente que necesita al médico permanentemente, hay problemas hasta del recetario, donde hay gente que no puede acceder ni al antibiótico porque el médico no está, con lo cual no puede tener... Pero bueno, es que hablar de estas cosas y no tener solución, o lo que decíamos de esto del delegado de la Junta, que vaya a ver cómo templa gaitas, no, estas cosas no, por favor. También es de admirar un poco el tesón de los vecinos, ¿no? Y bueno, que continúan las movilizaciones un mes después, porque a veces ocurre en zonas, también ocurrirá en otros sitios que parece que la gente se adapta o, bueno, pues lo atribuye a que tiene que ser así por la zona en la que vive, pero la verdad es que los vecinos se han movilizado desde un primer momento. También la labor de esas plataformas no vecinales que están llamando un poco la atención sobre la situación sanitaria que tienen en la zona. Es que al final ellos son los perjudicados, es decir, que es que tiene que ser así, es decir, de nada sirve quejarse en el Facebook o quejarse en el bar, en la red, no, hay que salir, hay que movilizarse, hay que reclamar lo que se considera que nos merecemos y que tenemos derecho, y yo creo que su comportamiento está siendo ejemplar. A mí lo que más me alarma es que en un mes, vamos a poner mes y medio, mediados de julio, agosto, de gran afluencia, de una puesta en escena casi de largo, hasta en los medios, los helicópteros, los paisajes, que se permita a algún gestor político que esto ocurra, es lo que no me cabe en la cabeza. Ni por la realidad, ni políticamente correcto. Que debajo hay un problema de ordenación de territorio, por supuesto que sí, elemental. Porque si tienes 3 mares de Reynosa, siempre ha habido un convenio, un entendimiento. ¿Ahora qué pasa? ¿Que estamos tirando todos a ver dónde se rompe la cuerda? Hombre, el problema yo creo también está, Petra, efectivamente, vale, el que decimos, pero también un problema gordo son los recortes que ha habido presupuestarios, el empezar a tirar de aquí y de allá, y aparecen estas cosas, estas calvas, ¿no? Es decir, de dónde empezamos a tirar y al cabo de unos años de haber sido consecutivo en ello, nos aparece esta posibilidad. Pero no, mira, el aquí y ahora y el momento, el aquí y ahora, hay que tener valentía y evitar por todos los medios, los que tienen responsabilidades, evitar este espectáculo, que es muy frágil manipular a la gente, también te digo que sí. Que los problemas de fondo son tan graves, relativamente.
aplicando el sentido común. Pero que un gestor político se permita el no prever esto con lo fácil que es evitarlo. Digo fácil porque estamos hablando de la temporalidad con la que nos movemos, de la gran afluencia. Hay que evitarlo. Es que los parámetros que hay que utilizar en este sentido no son económicos ni si realmente nos da el presupuesto, no. En estos campos vitales, sanidad, educación, etcétera, infraestructura, esto tiene que ser vital. Es que vivimos como en un mundo desordenado. ¿Cómo es posible que cada vez los espectáculos son políticas, van a más? La orquesta, ¡bomba! Lo otro. Y luego estemos hablando del señoruco que no hay quien le lleve a por el antibiótico. O sea, ¿qué pasa? No, son prioridades, son prioridades. No, si usted políticamente... hay un desorden. Pues sí. Menos, no lo puedo decir porque igual alguien se molesta. Pero sí, ¿con qué ganas me quedo? Sí que he hecho una cosa interesante, es que yo creo que la sanidad, y creo que ahora es lo que se lleva, no se puede pensar en números. Es decir, no es lo mismo quitar un médico del Hospital Río Carrión que quitarlo de un consultorio de Aguilar o de Fromista de Mar. El daño que se hace, entre comillas, es muy superior en los pueblos que en la capital, y es así. En la capital, bueno, pues a lo mejor nos enfrentamos a algún retraso, a lo mejor si vamos un día al médico, en vez de esperar 10, 15, 20 minutos, esperamos 45, bueno, pues eso lo podemos asumir, pero es que en un pueblo, claro, significa a lo mejor estar días, a lo mejor sin poder consultarle a un médico lo que te ocurre. Es que es complicado. Pero si es complicado. Agradecer, además, los médicos que hay, o el sector de enfermería, se desdoblan, y eso se ve. Y nos dicen podemos ser hasta material arrojadizo. Las noticias, este es el país de jauja, todo para todos. Aquí, si no lo que te pueden llamar ni te cuento. Y después, a tu lado, en tu territorio, un mes y pico al año, que lo estás poniendo de primera comunión, de que estás intentando diversificar la economía, ¡plaf! Por un médico, una guardia, la ambulancia. O sea, son soluciones tan cutres que dices, ¿qué cabeza hay por ahí que no ha evitado esto? Decía Gerardo, ¿no?, que había que agradecer también el esfuerzo, el sobreesfuerzo del personal médico, ¿no? Sí, porque además nos estaban diciendo, para justificar un poco la ausencia de médico, que resulta que había una serie de médicos o doctoras que estaban de baja, como que tampoco ellos se pueden poner malo. Bueno, pues si se ponen de baja, pues tendrá... Quiero decir que estas cosas uno no se las pregunta. Uno en una empresa privada, por ejemplo, tiene a un técnico que pueda ser un ingeniero y resulta que se paraliza una obra porque el ingeniero no puede seguir, pero no hay duda de que esa empresa buscará, revolverá Roma, Santiago, lo que haga falta, pero pondrá allí a un sustituto porque depende mucha más gente, y no pregunta ni cuánto me va a costar, ni estas cosas. No este planteamiento que se nos hace aquí cuando sale la Junta a divulgar hasta cualquier tipo de inversión, como que es ella la que invierte, como que es ella que da limosna. Quiero decir que hasta no cuidan ya esta gente ni el lenguaje. Gracias a una plataforma, precisamente, es que si no, si los vecinos no se unen en una plataforma, mira lo que bien, y además lo llevan, es decir, nos haremos, pero no por protestar, sino por exigir. Joder, que es que se nos va de las manos esto y decimos, pero es que es una exigencia. Entonces, yo lo que veo, la alcaldesa que veo de Aguilar, María José, etcétera, todos los alcaldes que estoy seguro que están preocupados. Pero oiga, son del mismo partido que gobierna. Hagan ustedes el favor de hablar entre bastidores, de cómo sea, pero denos una solución donde para debatirlo ya tendrán tiempo. Hace falta estos señores, médicos, lo que sea, y lo pongan, por favor.
Venga, pues vamos a hablar de mejoras o de algunas mejoras, por lo menos que llegarán. La crisis hizo que el gobierno, no obligó, hizo que la crisis mirase hacia los empleados públicos para recortarles en derechos, recortarles salarios, pero aumentarles el horario. Parece que ahora poco a poco se recuperan los derechos perdidos en las distintas administraciones. Es el caso del Ayuntamiento de Palencia. Hemos valorado esos avances que van a llegar con el sindicato CESIP. Aseguran que hay motivos para la satisfacción ante el acuerdo alcanzado. Recuperan parte de los derechos perdidos durante la crisis. Yo felicito a la concejalía, a David Vázquez Garrido, porque desde que asumió la responsabilidad de llevar aquí Hacienda y personal, ha tenido una actitud de diálogo que antes, no por las personas, quizá por las circunstancias, no había existido. Volver a las 35 horas semanales supone para CESIF eliminar una sobrecarga de trabajo. Que se pasa de una jornada que se implantó por motivos económicos, simplemente por estirar las plantillas lo más posible, ahorrarse todas las contrataciones. Entonces esa sobrecarga de trabajo se aplicó al conjunto de la plantilla. Entonces eso desaparece, se vuelve a racionalizar el trabajo. También se alegran por recuperar el pago del 100% del salario desde el primer día cuando existe una incapacidad temporal. Entonces hemos recuperado también un complemento que retribuye al 100% al trabajador en caso de incapacidad laboral. Y por otra parte nosotros teníamos aquí una mejora social que fue suspendida hace 10 años, que era un plan de pensiones de aportación mixta. Se ha recuperado también. A partir de ahora lucharán para recuperar el poder adquisitivo que perdieron durante la crisis. Estiman que han perdido entre el 12 y el 14%. Bueno, pues ha continuado la tertulia durante la información, Gerardo. Sí. Debatía usted con el cámara, ¿no? Seguía hablando con Jorge de Sanidad. Vamos a hablar de los empleados públicos municipales que parece, Gerardo, que están de enhorabuena, entre comillas, ¿no? Porque también han tenido que sufrir los recortes de la crisis. Me imagino que se merecen, al igual que el resto de trabajadores, que se recupere un poco las posiciones perdidas. Pues sí, por eso había alguien de los que se les había entrevistado a pie de calle que decía, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, que hay veces que dices, bueno, recuperamos igual las 35 horas, bueno, pues de 35 a 37 horas y media tampoco es nada, pero efectivamente, si el convenio colectivo que tienen lo dice, un ayuntamiento no solo lo tiene que cumplir. A mí lo que más me preocupa en estos sentidos, que es cuando se congela o cuando se para un poco por aquello del argumento de la crisis y así, es que los trabajadores han quedado su poder adquisitivo, es decir, la inflación anual, que no se les ha revisado, igual que a tantos trabajadores de empresa privada, y eso va a quedar ahí. Quiero decir que, de alguna manera, no hay una compensación determinada en el salario, que yo creo que es bastante más importante que esas otras horas, que efectivamente, si las tienen... Yo estoy seguro que el Ayuntamiento de Palencia, en el momento que tenga los presupuestos bien y si lo ha negociado con los sindicatos, que hubo un tiempo, y ha habido un tiempo, en el que yo creo que el planteamiento de negociación o de convenios colectivos de empresas o de instituciones se ha quedado un poco al margen. Y hay que volver a retomar precisamente este tipo de reuniones, de pactos, donde los sindicatos vitales y necesarios vuelvan a tener el protagonismo que les hace falta, ¿no? El empresario, por la otra parte, donde se negocie y se hable, volver otra vez a los convenios colectivos, que yo creo que es una buena manera de regularlo y de poner al día, efectivamente, tanto el sueldo como los horarios de trabajo. Petra. A mí me gusta el sistema nórdico. No se evalúa, lo económico sí, pero el tiempo no, se evalúa la eficacia. En lo público valorar la eficacia sería maravilloso. ¿Cómo lo valoran en relación a la producción? No, se está hablando de horario, de tal. Sí, digo que se pudiera hacer... A cosas finalizadas, ¿no? A objetivos finalizados. Sí, objetivos. Que hubiera toda una, ¿cómo se llama eso? Una evaluación de qué eficaz es en tal función fulanito, menganita o no sé qué.
trabajo Sí, que incluso hay estudios que realizado. dicen que la gente rinde más, ¿no? A horario más, Sí. más compactado. Sí. Más comprimido. Carlos Hugo, ¿cómo ve esta mejora? Periodista además que sigue normalmente Sí. las noticias del ámbito municipal. Yo, como no creo en casualidades y de la casualidad de que el año que viene hay elecciones, pues... Claro, eso viene él también. Pues qué Lo bueno y casualidad. lo malo. Que nos ha parecido Qué la bien, Virgen, qué bien ¿no? ha venido, ¿no? Lo bueno y lo malo, sí. Ahí está. Me alegro, es decir, me alegro en la medida que a mí no me toca nada, pero oye, es cierto que ellos fueron los primeros, yo creo que de los primeros que sufrieron en sus carnes el impacto de las crisis económicas, y es lógico también que en este proceso de recuperación del que llevamos hablando ya 1 año o 2 años, pues también ya les llegue a ellos, ¿no?, el momento de volver al menos a lo que tenían. Yo ojalá sea un anuncio de que al resto de trabajadores, a los que no somos funcionarios o empleados públicos, también nos lleguen pronto subidas de sueldo. Es decir, que en definitiva la recuperación económica sea cierta, que a todos nos vaya un poco mejor y se pueda repartir esa riqueza entre todos los trabajadores. Y por lo demás, pues nada más. Es cierto que están de enhorabuena los funcionarios, empleados públicos del Ayuntamiento, porque llevan ya una subida de 1,5 puntos que se aprobó en el pleno de julio, si no me falla la memoria, y ya ha anunciado otra el alcalde, me parece, de 1,7, así que todo puede perfecto. También, sí. ¿no?, en beneficio de la Esperemos, ciudad, eso es, que se ese mueva un dinero poco más la no se vaya afuera y se quede en la ciudad, aunque no en mucho, y sea también sirva de acicate para que mejore el comercio y mejore la hostelería y mejore el resto de servicios. Vamos a hablar de patrimonio de la provincia, que es muy rica esta provincia en yacimientos arqueológicos, patrimonio por descubrir. Hablamos con Margarita Torrione, que es la directora del yacimiento de Desóbriga en Osorno. Muy buenas noches, Margarita, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias, muy bien. ¿Cuántos años llevan ya ustedes investigando en este yacimiento que tenemos aquí en Osorno, en uno de los yacimientos que tenemos en la provincia? Bueno, llevamos 6 años y consideramos que 2013 fue un año de exploración geomagnética para delimitar un poco el territorio, a explorar y los vestigios. Hicimos una exploración geofísica, geomagnética, y empezamos las excavaciones en el año 2014, de manera que este año es el 5º año de excavaciones en Desóbriga. ¿Qué se están encontrando allí, Margarita? ¿El volumen de lo hallado, las dimensiones, es más de lo que ustedes pensaban en un primer momento? No nos hemos engañado en las dimensiones desde el primer momento, porque sabíamos que hay 3, en la parte alta, en el cerro mismo de las cuestas, hay 3 zonas muy amplias. Nosotros hicimos una prospección geomagnética de 24 hectáreas, lo cual es enorme, 23,5, y ahí tenemos, como en un libro, iba a decir un libro abierto, ¿no? Un libro que hay que abrir, pero sabemos por las prospecciones que se hicieron en 2013 que tenemos un poblado de la primera edad del hierro, en la punta, en el extremo del espigón, que tiene una vista panorámica fantástica sobre Cantabria y sobre la llanura. Y tenemos, digamos, en fechas absolutas entre el siglo VIII y el siglo V en esa zona. Luego tenemos otra zona de periodo, vamos a decir, bacreo, de la segunda edad del hierro, entre el siglo, sobre todo el siglo IV y el primero antes de Cristo. Y luego tenemos la Mansio, la ciudad alto imperial, que se va a desarrollar entre la época, entre el siglo I antes de Cristo y el comienzos del tercero, de manera que grosso modo tenemos ahí 11 siglos de historia. Nosotros estamos ahora explorando estamos en la zona central, digamos, en el corazón del cerro, donde hay un edificio de muy grandes dimensiones, más de 50 metros longitudinales, que por su tamaño excepcional, a través de la fotografía aérea, porque hemos hecho bastante prospección aérea, y la magnetometría de 2013, se pensó en un principio que era una edificación romana debido a la talla, con peristilo, etcétera. Y hoy sabemos que se trata de un edificio de origen bacreo, no sabemos si en su totalidad, es un edificio de 50 metros longitudinales, es enorme. Entonces, remozado y utilizado o reutilizado en el periodo republicano y a comienzos del periodo del Principado de Augusto, ¿no? Y según las primeras hipótesis,
las dependencias que vamos encontrando habrían servido para almacenaje quizá comercio de grano, porque hemos hecho también análisis polínicos, carpológicos, sedimentológicos con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y luego los romanos van a hacer cuando este edificio, por lo menos en parte, ya no se utiliza en su totalidad, van a abrir una avenida, una amplia avenida empedrada que podría corresponder, digamos, a la vía axial norte-sur al Cardo Máximo, como se llamaba, la vía axial norte-sur de la ciudad romana alto imperial. Pero lo más importante de este edificio y de esta zona que está protegida por una muralla de 390 metros semiperimetrales y que salta al otro lado del camino que sube de Osorno, es decir, que continúa al suroeste del territorio de las cuestas. Lo más probable y lo que más me interesa como historiadora que soy es que esta zona, este edificio, guarda probablemente una de las claves, digamos, de interpretación de las guerras cántabras. Sabemos que de Sóbriga es un punto militarizado, tenemos pruebas fehacientes de todo ello, y que quizás sufrió una incursión, un ataque más o menos violento, en fin, en los prolegómenos de las guerras cántabras, es decir, antes del 29 a.C. Esta zona tenía que estar pacificada obligatoriamente cuando llegó Augusto y se instala en las proximidades de Sasamón, según dicen los textos antiguos, y mi interpretación es que de Sóbriga no solamente pudo servir al mundo baxeo como este edificio, como un punto, digamos, de almacenaje de grano, porque los baxeos son excedentarios en grano. No olvidemos que ayudan a Numancia, o por lo menos, no sabemos si le ayudan o le venden trigo, pero por lo menos ayudan a Numancia a mantener su resistencia. Y probablemente sabemos que los romanos van a servirse de él después, y probablemente este edificio sea también la clave del sustento de unas legiones que van a venir a proximidad de Sasamón, de manera que no sabemos lo que era proximidad de Sasamón para un militar que podía hacerse 25 kilómetros al día con la impedimenta sin ningún problema. De manera que es un edificio, en fin, para mí de Sóbriga es una clave de la historia interesantísima. De Sóbriga es, como Osorno, un crucero desde siempre. En la línea norte, sur, este y oeste está divinamente situado, y es por las prospecciones, por la investigación que se ha hecho hasta ahora, creo que es una clave de la historia con mayúscula y una clave para la interpretación de este territorio, ¿entendido? Y para todos esos preparativos de las guerras cántabras, que es una página no solamente que nos concierne, sino que concierne a Europa. Forma parte de la historia, ¿no?, de Roma, y por lo tanto de un mundo extenso. Es una página por escribir, y a mí me interesa muchísimo esa parte. Margarita, estamos ahora en esa zona, y también en una zona de necrópolis que tenemos asociada en la parte baja, digamos, del Oppidum, del cerro. En un lateral es una necrópolis de incineración, es como de Sóbriga, los baxeos es un pueblo celtizado, vamos a decir, incineran. Y nosotros estamos en una... Margarita, disculpe, le voy a hacer una pregunta muy concreta, porque se nos echa el tiempo encima para que nos dé tiempo aquí a hablarlo. Dos preguntas en uno, pero que quiero que me responda de una manera muy concreta. ¿Se han sentido respaldados en estos 6 años? ¿Damos la importancia real que tienen estos yacimientos en la provincia? Y lo segundo, ¿se podría explotar de alguna manera turísticamente estos yacimientos que tenemos? Respaldados sí, pero no suficientemente en tanto cuanto, por ejemplo, en de Sóbriga ahora mismo necesitaríamos un equipo amplio para hacer las catas necesarias en varios puntos que tenemos muy bien delimitados ya. Lo segundo, turismo tiene tanto España, pero sí, es decir, si evidentemente esto está asociado a una historia del territorio. Las historias se musealizan o se cuentan o se narran o se visitan. Quiero decir, de Sóbriga puede ser, no es musealizable quizás como lo puede ser una villa romana, pero es un punto visitable,
un punto de historia y un punto de memoria, entendido colectiva, de manera que sí, esto entraría dentro de una política de recorridos culturales y de recorridos históricos. Si nos lo planteamos, como se plantea también en otros países, no solamente como una cosa puntual de que un viajero pueda venir a visitar una villa o pueda... No, hay que planteárselo como se plantea, como se ha planteado el Camino de Santiago, como se plantea la ruta de los íberos, hay que planteárselo en su conjunto. Es mi idea, pero en fin, los tiempos son lo que son y hay que adaptarse a los tiempos. Pues muchísimas gracias, Margarita, directora del Yacimiento de Desóbriga en Osorno, por atendernos. Muy interesante escucharla. Muchísimas Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, Carlos, Hugo, la verdad es que es increíble todo lo que se está descubriendo, no solo en Osorno, sino en otros puntos de la provincia. Sí. Y la verdad es que es increíble cuando vas y te lo cuentan in situ, que es como realmente se te queda la historia en la cabeza, por lo menos a mí, ¿no? Cuando lo ves. Nosotros tenemos la suerte como periodistas que podemos ir, generalmente vamos una vez al año, nos lo cuentan, y la verdad es que la pasión con la que nos cuentan la historia, muchas veces pensamos, joder, pues esto ¿por qué no se cuenta al resto de la gente directo? Efectivamente, ¿por qué no se hace una ruta que vaya, yo que sé, Paredes, Osorno, hasta arriba, hasta Santibáñez y recorramos en un día o en dos la historia de nuestra provincia, que al final es la historia de un pueblo, ¿no?, entero, que va más allá de las fronteras. Sí. A mí me parece, yo siempre lo digo, me parece desaprovechado en el sentido de que ellos lo cuentan con tanta ilusión, con tanto convencimiento, que yo creo que sí que sería interesante explotarlo de alguna forma, ¿no? Y oye, muchos de estos yacimientos se nutren de voluntarios, que a mí es otra cosa que me deja sorprendido, de que haya gente que esté dispuesta a pasarse un verano en otoño al sol allí cavando, porque esto es cavar, ¿no? Tiene un mérito que nos quedan tan tremendo. Solo 3 minutos, así que les pregunto rápidamente su visión sobre el yacimiento, también para que me digan lo que piensan de la candidatura conjunta de Dueñas, que se nos va a quedar en el tintero. Bueno, Gerardo. Pues, interesantísimo, ¿no? Nosotros coincidimos, Petra de Osorno, yo de Paredes, y precisamente en los dos pueblos hay una villa cada uno. Efectivamente, lo ha dicho Margarita en este sentido. ¿Satisfechos? Pues hombre, estoy seguro que no pueden estar satisfechos, porque la intervención que hacen tanto en Paredes como en Osorno son 15 días al año, se vuelve aquello a tapar, entendiendo que precisamente estos técnicos, arqueólogos, etcétera, tienen un conocimiento donde no solo es vocacional su oficio, sino que realmente lo que dicen existe y está allí. ¿Por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no se trabaja más durante el año, ¿no?, para poder descubrir todo esto? Petra. Bueno, a mí me has hecho feliz. Yo vivo con pasión de Desóbriga. Entonces, lo que tú dices de saber transmitir lo que oímos a la directora de Desóbriga, con qué pasión lo viven, pues volviendo un poco a lo que se puede hacer, es importantísimo no limitarte a abrir y cerrar y hasta el año que viene. Publicaciones de objetos y despertar el interés, sobre todo de la gente joven. Hay que saber para tener curiosidad por descubrir, porque si no, el que solo te entre por los ojos. Tenemos también una aportación muy importante. Cuando son yacimientos tan vastos, es imposible hablar de musealizar, pero es que los medios de ahora, tecnológicos, te pueden hacer una reproducción virtual de lo que puede ser impresionante, y eso va calando en la gente, al menos despertando la curiosidad por saber. Yo estoy muy implicada, nos apoya la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento de Osorno, esperemos que se implique el de Melgar, y sobre todo me ha encantado oír a la directora de nuestro proyecto todo lo que ha expresado. Un minuto para valorar esa candidatura conjunta de Dueñas y Valoria de la Buena a las Edades del Hombre, que más allá de si se la dan o no, que ojalá, bueno, pues valorar esa colaboración interprovincial, y sobre todo que son alcaldes de distinto signo político, que dices, bueno, en vez de tirarse los trastos, como siempre, ¿no?, pues están utilizando la unión de su población
como siempre, no lo digo por ellos, ni mucho menos, pero digo, como siempre estamos acostumbrados al juego político entre siglas, en esta ocasión 2 siglas diferentes, 2 siglas opuestas, van de la mano para mirar por encima de todo por los beneficios, Carlos Hugo, de sus municipios. A mí me parece genial, ojalá se lo den. Sí, a mí me parece que ya está un poco, no voy a decir quemado las áreas del hombre, pero a mí ya me... Que lo cambien un poquito, ¿no? Sí, y sobre todo que ya no genera sorpresa, es decir, que ya no es lo de antaño. Entonces ahora estamos disfrutando de Aguilar, ya empezar a hablar de próximas sedes me da mucha pereza. Ojalá se lo den, porque yo creo que tienen sitios y posibilidades, pero es muy difícil porque en Castilla hay muchos pueblos que van a luchar por esa nominación y todos quieren, pero si no, que no se rindan y que si no es de las manos del hombre, pues que impulsen un proyecto conjunto, que seguro que lo sacan adelante. Petra, como decimos, todo un ejemplo, ¿no? Estos 2 alcaldes sacando adelante un proyecto común. Pues mira, creo que ya es hora, porque la población empezamos a estar como saturadas del enfrentamiento. Y llega un momento que, sobre todo la política municipal, que pisas el suelo, hay que entenderse. Y si tienes un proyecto en común, adelante. Pues nada, Gerardo, le escuchamos muy rápido porque Nada. creo que lo que hemos pisado Oye, ya es el tiempo. Yo encantado de la vida línea. si Dueñas y Valoria, no solo porque se pongan de acuerdo, sino porque son 2 municipios que tienen un patrimonio y una historia extraordinaria. Ahora, lo que a mí me parece, yo sí pongo el acento en que las edades del hombre están caducas. Es decir, es un proyecto que ha dado un resultado extraordinario, que ha dado una imagen de nuestra región precisamente por el patrimonio y el arte que tiene guardados ese patrimonio, pero ya está saturado. De hecho, parece como que ya las candidaturas, dicen, bastantes más, y todas somos los pueblos. Yo recuerdo la anterior que ahora está en Aguilar, pues también estuvo Becerril, Paredes, casi como que había que hacerse la competencia entre un pueblo y otro. Hace falta que las edades del hombre, que tiene una fundación, se replantee qué es lo que tiene que hacer y dejarse un poco lo que hacen, ¿no? Es decir, otra vez atraer dinero público para restaurar sus propiedades. Pues hasta ahí, Gerardo, muy Petra, Carlos Hugo. eso, yo creo que hemos batido Gerardo. un récord de pasarnos del tiempo establecido. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y un buen agosto, si es que no nos seguimos viendo, que seguro que es así. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana, hasta la semana que viene.